Todos los meses, durante los periodos de luna nueva, compartiremos momentos de reflexión, entrevistas y meditación, tratando de fortalecer las manos de quienes hoy prestan un servicio en favor de la evolución humana y planetaria. Sintonías de unidad. Con la coordinación de hombres y mujeres de buena voluntad y miembros de la red de distribución de la Gran Invocación, en el aire de Mantra FM 91.9. Un nuevo aquí y ahora se presenta ante nosotros. Estás en la frecuencia de Sintonías de Unidad, un espacio dedicado a la energía de la buena voluntad. Nos unimos para compartir cómo el proyecto jerárquico es llevado a cabo por los seres humanos. Reconoceremos que el arquetipo de amor se realiza en todos a través del servicio, en cualquiera de los campos de la vida social humana. Actualmente, el planeta atraviesa una profunda crisis de transformación y la humanidad puede y debe ser un agente de esa transformación a través del servicio desinteresado. Reflexionando unidos, descubriremos y aprenderemos a reconocer y a emplear la energía de la buena voluntad. Recorreremos la obra de servidores de todas partes del mundo que nos hablarán de los diversos recorridos en los caminos de la evolución del alma. Gracias por escuchar y compartir Sintonías de Unidad. Comenzamos Sintonías de Unidad. El tema que vamos a tratar hoy es Henry Steele Olcott. Y comenzamos, como siempre, con el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Hola amigos, estamos hoy compartiendo un nuevo novilunio en Sintonías de Unidad. Hoy celebramos el novilunio de Aries. Agradecemos a Radio Mantra esta oportunidad y a todos los que hacen posible este programa. Los que forman el llamado nuevo grupo de servidores del mundo son extraídos de todos los sectores de la empresa humana. Trabajadores, industriales, de hogares comunes, de las filas de los científicos, educadores, escritores, instructores, clérigos, líderes religiosos, pensadores de la espiritualidad no religiosa, filósofos, psicólogos, economistas, políticos, artistas, etc. Son seres humanos que están en todos los campos del vivir humano y destacan porque en todos ellos se halla el espíritu de la luz y aman inteligentemente a sus semejantes. Tienen una mente superior, lúcida y creativa, y una voluntad espiritual que se mueve hacia el mayor bien para el mayor número de seres humanos. Hoy traemos a vuestra consideración a Henry Steele Olcott. Fue un agricultor, militar, periodista y abogado estadounidense, cofundador de la Sociedad Teosófica. El coronel Olcott, como así se lo ha conocido y se lo menciona siempre, relacionó la sabiduría perenne de la teosofía con las culturas de Oriente y Occidente, la aplicó a la vida cotidiana y convirtió a la Sociedad Teosófica en una organización completamente internacional. ¿Qué haremos hoy como grupo? Bueno, vamos a conversar sobre Henry Olcott, datos de su biografía, su obra, lo que ha realizado y el legado que dejó a la humanidad.
y vamos a finalizar, como siempre, con un espacio meditativo. Biografía de Henry Steele Olcott. Nació el 2 de agosto de 1832 y falleció el 17 de febrero de 1907. Su labor en agricultura. El coronel Olcott era descendiente de una familia que se había establecido en Estados Unidos muchas generaciones antes, cuando el puritano Thomas Olcott llegó a este país. Su padre, Henry W. Olcott, y su madre, Emily Steele, ambos eran de la ciudad de Nueva York. Nació en Orange, Nueva Jersey, el 2 de agosto de 1832, el mayor de 6 hermanos. Durante sus primeros años estuvo absorto en la experimentación agrícola y a la edad de 23 años había ganado el reconocimiento internacional por su trabajo en la granja agrícola científica cerca de Newark, Nueva Jersey. Su éxito allí le trajo ofertas como director en la Oficina de Agricultura de Washington y en la Cátedra de Agricultura de la Universidad de Atenas, Grecia, las cuales rechazó. En cambio, fundó la Granja Escuela de Westchester, cerca de Mount Vernon, Nueva York, una granja modelo para la experimentación y la educación agrícola y la primera escuela científica estadounidense de agricultura. Aquí realizó experimentos con sorgo y publicó su primer libro, El sorgo y el sorgo dulce, las cañas de azúcar africanas y chinas, que se convirtió en un libro de texto escolar y fue reimpreso aún en el año 2000. Considerado un experto en agricultura, a los 26 años Olcott nuevamente recibió un sinnúmero de ofertas en esa área, incluida una invitación para unirse a una misión botánica del gobierno. Sin embargo, rechazó estas ofertas y viajó a Europa para estudiar métodos y desarrollos agrícolas. Su informe fue publicado en la Enciclopedia Estadounidense. A su regreso a Estados Unidos, obtuvo el cargo de editor asociado en agricultura del New York Tribune, puesto que ocupó hasta 1860. Matrimonio y servicio militar. El 26 de abril de 1860 se casó con Mary Epley Morgan, de New Rochelle, Nueva York, hija del reverendo Richard U. Morgan, rector de la parroquia Trinity en esta ciudad. Tuvieron 4 hijos, 3 varones y una mujer, pero desafortunadamente la hija y uno de los hijos varones murieron en la infancia. Mientras trabajaba como editor agrícola asociado del New York Tribune, fue corresponsal estadounidense del Mark Lane Express de Londres. En 1859, mientras se informaba para el Tribune sobre la ejecución por ahorcamiento de John Brown, el abolicionista, Olcott fue arrestado como espía y condenado a muerte. Sin embargo, fue liberado tras apelar a sus captores bajo el aval de confianza como francmasón. En 1862 se alistó en el Ejército del Norte y luchó durante la campaña de Carolina del Norte bajo el mando del general Burnside. Continuó en el Ejército del Norte tras esa campaña, pero enfermó y fue enviado a Nueva York para que se recuperara. El coronel Olcott poseía una valentía extraordinaria, tanto física como moral, y fue durante este periodo de su vida
que esta característica comenzó a mostrarse con fuerza. El coronel Olcott había sido admitido en el Colegio de Abogados en 1868 y al finalizar su servicio al gobierno se dedicó a la práctica privada. Entre sus clientes se encontraban muchos de las grandes corporaciones del país. Encuentro con Elena Petrova Blavatsky. Durante todos estos años, el coronel Olcott había estado interesado en el espiritismo y en 1874 se le encargó una misión especial, que realizara un informe para el New York Graphic sobre el fenómeno psíquico en la granja de los Eddy en Vermont. Como resultado de esta experiencia, publicó su segundo libro, Gente del Más Allá. Fue en Chittenden, Vermont, mientras estaba en esta misión, que conoció a H.P. Blavatsky, quien se encontraba allí siguiendo instrucciones de su maestro. Uniendo sus fuerzas con las de ella, desde ese momento Olcott trabajó para llevar a cabo los objetivos de la Hermandad de Adeptos, especialmente aquellos propósitos relacionados con la misión específica asignada a Madame Blavatsky por su maestro. Unidos por los lazos inquebrantables de un trabajo en común, el trabajo de los maestros, teniendo confianza mutua y lealtad y un objetivo como meta, unidos resistiremos o unidos caeremos. De su relación personal dice el coronel Olcott: jamás, ni ella ni yo, ni entonces ni más tarde, tuvimos la sensación de que el otro era de un sexo diferente. Éramos camaradas, nos mirábamos como tales y nos llamábamos así. Y además, añade, ella me reconoció con su mirada desde el primer momento y desde entonces esa mirada no ha cambiado. Era el maestro y el alumno, el hermano mayor y el menor, ambos empeñados en un solo fin, pero ella con el poder y el conocimiento que pertenecen a los leones y sabios. Presidente de la Sociedad Teosófica. Cuando la Sociedad Teosófica fue fundada un año después, en 1875, el coronel Olcott fue elegido presidente de por vida. Desde ese momento hasta el final de su vida, la Sociedad Teosófica fue su principal desvelo. La custodió celosamente contra todo lo que amenazara su existencia. Utilizó su fuerza física y el beneficio de su amplia experiencia para organizarla, y su capacidad administrativa para alimentarla y fomentar su crecimiento, porque él creía con todo su corazón que el bien de la humanidad dependía de un canal a través del cual la hermandad de adeptos pudiera trabajar para destruir el materialismo grosero de aquella época y despertar la naturaleza espiritual del ser humano. Con este fin, después de que los fundadores se mudaran a la India en 1878, viajó por la India y Ceilán en nombre de la Sociedad Teosófica, dando conferencias sobre teosofía, intentando que la gente viera que podían vivir juntos en base a comprensión y hermandad, a pesar de las diferencias religiosas y raciales. Viajó por toda Europa, Inglaterra, América del Sur, China, Japón, y regresó 3 veces a los Estados Unidos. Excepto América del Sur, visitó los demás países una y otra vez. La doctora Annie Besant dijo en el momento de su muerte: viajó por todo el mundo de manera incesante y extenuante, y los médicos atribuyen su insuficiencia cardíaca, mientras que su cuerpo era espléndidamente vigoroso, al sobreesfuerzo puesto en el corazón por el excesivo trabajo producto de haber dado demasiadas conferencias en muy poco tiempo. En la edición del centenario de Olcott
en la revista El Teósofo de agosto de 1932, hay 7 páginas y media con la lista de sus viajes en interés del trabajo. Cuando en 1878 trasladaron la sede internacional a la India, el coronel Olcott tuvo que renunciar a su floreciente práctica legal. Y en 1882, cuando se estableció la sede central en Adyar, esa propiedad fue adquirida casi por completo con sus propios fondos y los de Madame Blavatsky. De hecho, en los primeros años en la India, la sociedad y el costo de viajes por conferencias fueron sustentados principalmente con las ganancias de sus escritos y conferencias. Durante los años de su presidencia, hizo frente con resolución a muchos trastornos y tribulaciones sufridas por la sociedad. Se mantuvo fiel a Blavatsky a través de todos los ataques contra ella, aunque a menudo se sintió obligado a colocar el bien de la sociedad antes que la defensa de su reputación. Cada vez que tuvo una actitud equivocada, siempre estuvo dispuesto a admitir su error y revertir su posición cuando su maestro le aclaraba el problema. Es una persona que nunca pregunta, sino que obedece, que puede que cometa innumerables errores llevado de un excesivo celo, pero siempre está dispuesto a reparar su falta, incluso a costa de la mayor de las humillaciones. Tras la muerte de Blavatsky, el coronel Olcott tuvo que conducir la sociedad sin el estímulo de su enseñanza espiritual durante 16 años. Continuó valientemente el trabajo en aras de la hermandad y la comprensión humanas, y convirtió la organización de la sociedad en un canal cada vez más útil para que los maestros lo utilicen en su trabajo por el mundo. Les entregó todo: su devoción, su salud, su energía, sus bienes mundanos y sus lazos familiares, con gusto, como lo había hecho desde el principio. Los líderes de la sociedad teosófica parecen destacarse por su coraje, y en ese sentido el coronel Olcott no fue la excepción, ya que hizo frente con valentía a todos los elementos perturbadores, a todas las cuestiones graves y a menudo aparentemente desastrosas, con la determinación de conducir la sociedad teosófica sin que ésta viese disminuida su fortaleza. Numéricamente, esto no siempre se logró, pero espiritualmente la sociedad creció con fuerza, ya que la verdad detrás de ella finalmente se revelaba después de cada momento de agitación. Las crisis fueron frecuentes y a menudo impactantes durante los primeros años porque se centraron en Madame Blavatsky, quien era un verdadero misterio para el mundo en general. Un misterio que no podía explicarse en términos aceptables para el mundo, debido a su relación con su maestro. Ella era como un hombre del servicio secreto, cuyas acciones nunca pueden explicarse del todo a los demás, y a menudo incluso el propio coronel Olcott no tenía permitido conocer toda la verdad sobre ella. Sin embargo, frente a esto, era su responsabilidad apoyarla y al mismo tiempo resolver cada situación según los mejores intereses de la sociedad. Esto lo hizo con honestidad y equidad, características además de gran coraje. Comunicaciones con los Mahatmas. El coronel Olcott tuvo comunicación personal con varios de los Mahatmas. Lo tenían en gran estima como un chela fiel y confiable, y lo defendieron de las críticas antiamericanas de A.P. Sinnett y A.O. Hume. En la Carta de los Mahamas número 5, el Mahama Kutumi escribió sobre Olcott: podemos confiar en él en toda circunstancia, y su fiel servicio
está comprometido con nosotros tanto en el éxito como en la adversidad. Mi querido hermano, mi voz es el eco de la justicia imparcial. ¿Dónde podemos encontrar una devoción igual? Él es alguien que nunca cuestiona, sino que obedece, que podrá cometer innumerables errores debido a un celo excesivo, pero que siempre está dispuesto a reparar su falta, incluso a costa de la mayor de las humillaciones, que considera el sacrificio de la comodidad e incluso de la vida como algo que se puede arriesgar alegremente cuando sea necesario, capaz de comer cualquier alimento o incluso ninguno, dormir en cualquier cama, trabajar en cualquier lugar, confraternizar con cualquier paria, soportar cualquier privación por la causa. Trabajo con budistas y escuelas budistas. Al tomar formalmente Panchasila en 1880, el coronel Olcott asumió el compromiso público de vivir según los preceptos budistas. Él unió las sectas budistas de Ceilán, ahora Sri Lanka, y unió las 12 sectas de los budistas japoneses en un comité conjunto para la promoción del budismo. Reunió a los budistas birmanos, siameses y de Sri Lanka en una convención de budistas del sur y formuló las 14 proposiciones del budismo, un documento que fue la base sobre la cual se unieron los budistas del norte y del sur. Trabajo con los hindúes y las escuelas hindúes. El coronel Olcott no limitó sus actividades solo al fortalecimiento de la religión budista. Trabajó con gran entusiasmo para revitalizar la religión hindú en la India y ayudó a establecer muchas escuelas hindúes. Él estableció las escuelas gratuitas Olko Arehan, hijos de Dios, en beneficio de los Panchama, sin casta de India, y en 1948 entre 500 y 600 niños asistían a la escuela cerca del complejo de Adyar. Por su interés y esfuerzos en nombre del hinduismo, el coronel Olcott fue aceptado en la casta de los brahmanes. Trabajo con zoroastrianos. También estaba interesado en el resurgimiento de las antiguas enseñanzas de Zoroastro y sus esfuerzos tuvieron espléndidos resultados. Típico de su trabajo para esa religión es su ardiente carta a K.R. Kama, quien era uno de los mejores, más sabios y honorables líderes parsi de la época. Esa carta es un clásico. En ella, el coronel Olcott reprocha a los parsis por contentarse con su riqueza y cultura moderna y valorar tan poco sus antiguas enseñanzas y la espiritualidad mostrada por los parsis de antaño. Trabajo nacionalista en la India. Poco después de llegar a la India, el coronel Olcott organizó la primera exhibición de productos indios e instó a los indios a reunirse y usar sus propios productos en lugar de importar, y que lleguen a apreciarlos sin tener en cuenta la religión o la raza de quienes los produjeron. Fue el comienzo de Swadeshi, luego adoptado por el Congreso Nacional Indio. Fundación de la Biblioteca de Adyar. El coronel Olcott fundó la Biblioteca de Adyar en diciembre de 1886. Se invitó a representantes del cristianismo, hinduismo, budismo, zoroastrismo e islam a estar presentes en sus ceremonias de dedicación para que bendijeran el trabajo. Todos aceptaron, excepto el clero cristiano. Esta fue la primera vez que los representantes de estas diversas religiones
se habían reunido para participar en un encuentro y fue considerado un logro notable por parte del coronel. Trabajo de curación. Otra actividad que ocupó el coronel Olcott en sus primeros años en la India fue su trabajo de curación por medio de la energía. Tenía un gran poder de curación mesmérica y era conocido en toda la India por sus curas efectivas. Tantos acudieron a él para curarse que finalmente se hizo necesario pedir la cooperación de la prensa para dar a conocer que solo trataría casos que tuvieran permiso por escrito para ser llevados ante él. Finalmente, su maestro le ordenó que pusiera fin a ese trabajo, debido al agotamiento de su propia salud y vitalidad y al hecho de que sus energías debían conservarse para desempeñar sus deberes como presidente. Escritos. El coronel Olcott escribió numerosos libros, artículos y folletos. Entre sus escritos, la serie de diarios llamada Hojas de un viejo diario se valora especialmente como un relato en primera persona de los primeros días de la Sociedad Teosófica. El índice de publicaciones teosóficas, Union Index of Theosophical Periodicals, enumera 66 artículos con las iniciales de Olcott, 700 nombres con el nombre H.S. Olcott, 3 artículos con H.S. Olcotti y uno con Henry S. Olcott. En su trabajo como periodista también escribió para varios periódicos de Nueva York. Como dijo el señor C. Ginara Hadassah, con Blavatsky sola habría habido teosofía, pero sin Henry Steele Olcott no habría habido una sociedad teosófica de alcance mundial. Y lo más importante, el tributo que le rindió su maestro. ¿De dónde podemos encontrar una devoción igual? Es una persona que aprecia el sacrificio de la comodidad e incluso de la vida como algo que debe arriesgarse con alegría cuando sea necesario, que comerá cualquier cosa o incluso pasará sin comer, que dormirá en cualquier cama, que trabajará en cualquier lugar, que también confraternizará con cualquier paria, que soportará cualquier privación por la causa. Premios y honores. En 1976, la Agencia de Información de los Estados Unidos encargó una película a color sobre el coronel Olcott. El teósofo Dr. Krishna Goswami de Chennai, India, y el estadounidense Bill Bloom trabajaron juntos para producir un documental biográfico titulado El coronel Henry Steele Olcott, buscador de la verdad. A un pueblo pesquero cerca de Adyar se le dio el nombre de Olcott Urukupam. A calles de Colombo y Gale, en Sri Lanka, se les ha dado el nombre de Olcott Mawata Road, en su honor, junto con Olcott Gardens, un distrito residencial en Rajahmundry. La República de Sri Lanka emitió una estampilla conmemorativa de 15 centavos el 8 de diciembre de 1967 en homenaje al coronel Olcott y a la bandera budista. Olcott es homenajeado como fundador de muchas escuelas en India y Sri Lanka. En la escuela secundaria, en homenaje a Olcott, Olcott Memorial High School, en Chennai, India, se conmemora su fecha de nacimiento. Todos los años, el 17 de febrero, los estudiantes del ala superior de la escuela conmemoran el nacimiento del coronel Henry Steele Olcott entonando canciones mientras realizan una procesión portando su retrato a través de la Sociedad Teosófica. Mahinda College en Gale, Ceilán, tiene un auditorio llamado Olcott Hall. Ananda College en Colombo ofrece anualmente una oración a Olcott. Biografía en audio. Podemos encontrar en YouTube
una biografía en audio de la vida de Olcott. Se trata de un vídeo en inglés subtitulado en español. Es un sentido homenaje que le realiza la Sociedad Teosófica en Argentina a través de la rama de Córdoba y recoge numerosos testimonios de distintas personalidades de la teosofía, que recoge el espíritu que presidió la obra de este gran servidor, llamado a menudo mellizo de H.P. Blavatsky. A ambos se les reconoció durante mucho tiempo como los mellizos teosóficos, en quienes convergieron el espíritu y la capacidad organizativa, de manera que se ha dicho que sin Blavatsky no habría teosofía tal como hoy la conocemos, pero sin Olcott no habría sociedad teosófica. Así pues, podéis encontrar dicho vídeo en YouTube, así como otro similar titulado El legado de Olcott. Su libro Hojas de un viejo diario. Este interesantísimo libro se puede descargar de internet y del mismo podemos extractar esta breve sinopsis del propio prefacio. El diario que ha permitido la compilación de la presente serie de capítulos fue iniciado en enero de 1878, 3 años después de la formación de la Sociedad Teosófica en Nueva York, por la difunta Madame Blavatsky, yo mismo y otras personas, y desde entonces se ha continuado escribiendo. Bajo el título Hojas de un viejo diario, la verdadera historia de la Sociedad Teosófica, un volumen con ilustraciones. Fue publicado en el año de 1895 en Londres y Nueva York y ha tenido una amplia circulación. Abarca el periodo desde mi primer encuentro, dice Olcott, con mi gran colega en el año de 1874 hasta la partida de nuestro grupo desde Nueva York hacia Bombay en diciembre de 1878. El hilo de nuestra narración, ahora retomado, nos lleva a partir de ese punto hasta el otoño de 1883, abarcando los novedosos y apasionantes incidentes del establecimiento de nuestro movimiento en la India y Ceilán, a partir de lo cual se han logrado tan importantes resultados. No se ha omitido ningún acontecimiento importante, ni se ha falsificado ningún registro. Otros volúmenes serán publicados de vez en cuando si existe la demanda. Me enorgullece, dice Olcott, el hecho de que, aunque estas memorias han estado apareciendo mensualmente en la revista El Teósofo desde marzo de 1892 y han sido leídas por cientos de testigos vivos de los acontecimientos citados, mi veracidad no ha sido cuestionada ni una sola vez y solo ha sido señalada una pequeña inexactitud. El crecimiento de la sociedad ha sido tan firme en los últimos 4 años como lo ha sido hasta la época de la publicación del primer volumen de estas memorias. La cifra de certificados otorgados a nuevas ramas es de 148 y el total desde el principio hasta el cierre del año 1898 es de 592, a diferencia de los 394 correspondientes al año del cierre 1894. Estas ramas se agrupan ahora en 8 secciones administrativas cuyas oficinas centrales se encuentran respectivamente en Benarés, Londres, París, Ámsterdam, Estocolmo, Nueva York, Sydney, Auckland. Los cuarteles generales de toda la sociedad y la residencia oficial del presidente fundador están en Adyar, Madrás. El trabajo, por lo tanto, abarca
casi la mayor parte del mundo civilizado, mientras que su literatura se abre camino en un área cada vez mayor. Se lee en los campos de mineros y exploradores, en las cabañas de los pioneros y en los camarotes de barcos que navegan por todo el mundo. Uno de los motivos que me impulsó a comenzar fue el de poder dejar detrás de mí, para el uso del futuro historiador, un bosquejo lo más preciso posible de esa gran y enigmática personalidad conocida como Elena Petrovna Blavatsky, cofundadora de la Sociedad Teosófica. Declaro por mi honor que no he escrito una sola palabra sobre ella o sus acciones, salvo en espíritu de lealtad a su memoria y por la verdad. No he escrito una sola línea con mala intención. La conocí como compañera, amiga, colaboradora, mi igual, en el plano de la personalidad. Todos sus otros colegas mantenían con ella una relación de discípulo a maestro, como amigos casuales, conocidos fugaces o simples corresponsales. Nadie la conoció tan íntimamente como yo, pues nadie, salvo yo, presenció todos sus ánimos cambiantes, de mente y de características personales. La Elena Petrovna humana, con su inmutable naturaleza rusa, la Madame Blavatsky, acababa de llegar de los círculos bohemios de París, y la Madame Laura, cuyos triunfos y ramos de flores de sus giras de conciertos en 1872-73 como pianista en Italia, Rusia y otros lugares, no se habían marchitado cuando llegó a Nueva York desde París. También me era conocida más tarde la que se convirtió en Elena Petrovna Blavatsky de la Teosofía. Conociéndola tan bien, por lo tanto, no fue para mí como lo fue para tantos otros, toda divinidad inmaculada, infalible, la igual de los maestros de sabiduría, sino una mujer asombrosa, convertida en el canal de grandes enseñanzas, el agente para la realización de una gran obra. Precisamente porque la conocí muchísimo mejor que muchos otros, era un misterio mayor para mí que para ellos. Era fácil para los que solo la veían haciendo oráculos, escribiendo profundos aforismos u ofreciendo pista tras pista de la oculta sabiduría de las antiguas enseñanzas, considerarla como un ángel de visita en la tierra y adorarla a sus pies. No era un misterio para ellos, pero para mí, su más íntimo colega, que tenía que tratar con los vulgares detalles de su ordinaria vida diaria y observarla en todos sus aspectos, fue desde el principio y lo continuó siendo hasta el fin un enigma insoluble. ¿Cuánto de su vida de vigilia fue la de una personalidad responsable? ¿Cuánto la de un cuerpo ocupado por una entidad que la eclipsaba? No lo sé. Ateniéndonos a la hipótesis de que fue un vehículo de los grandes maestros, solo eso y nada más, entonces el enigma es fácil de descifrar, pues entonces se pueden comprender las alteraciones mentales de carácter, de gustos y predilecciones que han sido mencionadas en capítulos anteriores. Así, la Elena Petrovna Blavatsky de los últimos días se ajusta a la Elena Petrovna de Nueva York, París, Italia y de todos los otros países y épocas. ¿Y qué significa, sino eso? El siguiente pasaje escrito en mi diario por su mano en la página del 6 de diciembre del 78 dice así: estamos resfriados otra vez, creo. Oh, desafortunado vacío, corrupto, viejo cuerpo. ¿Estaba este vacío cuerpo vacío de su propio inquilino? Si no, ¿por qué habría escrito la frase con su propia mano, utilizando una variante de su propia escritura? Nunca sabremos la verdad. Si vuelvo una y otra vez al problema, se debe a que mientras más profundamente voy a estos incidentes del pasado, más excitante
y desconcertante se hace el misterio. Por lo tanto, desistamos una vez más y reunámonos con los peregrinos en Nueva York en el camarote del excelente vapor Canadá de la National Line, destinados a Londres en el amargo mes de diciembre, y esto lo escribió en la Indian Adyar en 1899. Bueno, hay profunda información en internet sobre el coronel Olcott, sobre la Sociedad Teosófica y también sobre Blavatsky, que todos ustedes pueden buscar. Ahora vamos a conversar un ratito, y a mí me gustaría recalcar una faceta de Olcott que él relata en hojas de un viejo diario, en el tomo 1, que él decía, todavía no tenía contacto con los maestros, y decía, ¿por qué otros tienen contacto con los maestros y yo no? Y en esa época la ayudaba a Blavatsky profundamente e incansablemente en la escritura de la doctrina secreta, ¿no? El libro más importante que escribió Blavatsky. Y estaba ahí trabajando en su habitación y de golpe por el rabillo del ojo ve hacia la derecha que había aparecido algo blanco. Cuando mira, era el maestro Moria con su sellar blanco y le habló él, ¿qué te pasa, Olcott? ¿Por qué estás un poco deprimido? ¿Que no te visitan los maestros? Aquí estoy yo, tú eres mi discípulo. Y bueno, estuvieron hablando de la Sociedad Teosófica, de la escritura del libro La Doctrina Secreta, y digamos el maestro lo percibió por telepatía y se le apareció. Y entonces cuando se estaba por ir le dice, pero nadie me va a creer que me visitaste. Y entonces se saca el tuareg, creo que así se llama, del turbante y se lo da, ¿no? Y ese tuareg está en el museo de Adyar, creo, que fue la prueba que le dejó el maestro Moria a Olcott. Y después lo visitó muchas más veces, ¿no? Pero es una linda anécdota. Y bueno, era un discípulo Olcott del maestro Moria y una voluntad férrea, incansable, siempre tirando hacia adelante y bueno, y hizo mucho por la Sociedad Teosófica, que era lo que los maestros querían que en aquella época se difundiera, ¿no? Es la marca del discípulo en gran medida. ¿Qué les parece, compañeros? Pues mira, un alma entregada al servicio. Hay que decir, como aquí se dice, que sin la ayuda, el concurso de Olcott, la Sociedad Teosófica no existiría prácticamente ya, porque el que le da el carácter organizativo es él. La señora Blavatsky aporta el contenido esotérico, el contenido teosófico, pero faltaba un alma organizada, una mente concreta, bien trabajada. No olvidemos que este hombre tiene oficialmente coronel, pero este hombre tenía formación académica, por lo tanto, la diferencia con Madame Blavatsky Madame Blavatsky era una personalidad muy desorganizada, estaba en un mundo muy arquetípico y le costaba muchísimo poner los pies en tierra. Es decir, no estaba aquí arraigada, pero Olcott sí. Por eso creo que la jerarquía, el karma que entre ellos había, posibilitó que fuera uno el instructor y el otro el ayudante. Destacar el servicio a la humanidad que prestó, que estaba marcado por esa entrega que recién mencionaban, la constancia, la abnegación, y Vicente Beltrán Anglada lo nombra como un discípulo preclaro, y también su tarea de unificación, de educación, y esta anécdota del contacto con el maestro me parece muy buena. Sí, como ha dicho Marcela, a mí me ha llamado la atención en aquella época cómo él no solo se quedó en el aspecto teórico de las enseñanzas, sino que las llevó a la práctica, sobre todo el tema de las religiones con la unificación de su intento de esa unificación que fructificó con varias ramas del budismo y así como del hinduismo y también el trabajo social. Fue una época en la cual, inicios del siglo XX, en la teosofía los teósofos eran reconocidos por su trabajo social y su influencia incluso en la política de diferentes países. Entonces realmente me parece que fue un hombre totalmente entregado, como habéis dicho, y que muy completo en todas las facetas, no solo en una, como he dicho, en la faceta teórica, sino implicado en que
todo lo que los maestros les decían, pues tuviese su correspondencia en el mundo y se viera manifestado. Así que bueno, nos hacen falta muchos Olcots también en la actualidad. Podríamos decir, Carmen, que él inició el diálogo interreligioso que hoy está tan Sí, de moda, ¿no? eso pensé. Y Sí. bueno, la teosofía decía que todas las religiones eran expresión de la verdad única que proviene de Shambhala, ¿no? Así que era fiel a eso. Bueno, vamos a la meditación, Arcano. Perfecto. Vamos a hacer un silencio, una respiración profunda. Vamos a alejarnos de los pensamientos, de las emociones, del cuerpo físico. Nos elevamos lo más posible. Y en ese silencio profundo, propio del alma, comenzamos. Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos aquellos que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte dentro de la obra una mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Emitimos una vez la palabra sagrada. A medida que pronunciamos la gran invocación, visualizamos la luz, el amor y el poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Entonamos 3 veces la palabra sagrada.
Gracias, Jesús, por dirigir este espacio Meditativos. Antes de irnos, queremos invitarlos a que escuchen y participen del programa del próximo miércoles, Sirviendo a la Humanidad, que se emite a las 13 horas de Argentina, de 18 horas de España, por Radio Mantra FM, en la misma radio que estamos ahora. Y el tema del próximo programa será el Maestro Moria. Hace unos días nos reunimos para ver qué título íbamos a poner y elegimos el Maestro Moria. Siempre andamos por programas que hacen al conocimiento de nosotros mismos, al desarrollo espiritual, al Agni Yoga, la atención, el silencio. Y esta vez se nos ocurrió, tal vez influenciados por este programa del Coronel Olcott, de hablar sobre su maestro, el Maestro Moria, ¿no? El Maestro Moria. Uno dice, ahí se relata bastante, ¿no? Cómo el maestro se relacionaba con Blavatsky, con Olcott y fundaron la Sociedad Teosófica, pero no es solo eso el trabajo que realiza el maestro. Uno a veces coloca al maestro allá en el cielo, en los planos internos y que no tiene nada que ver con la realidad actual de la vida de la humanidad. Sin embargo, el Maestro Moria se encarga de la política internacional, de llevar a todas las naciones a través del internacionalismo a unas correctas relaciones entre todas las naciones. Como ustedes ven, tiene mucho trabajo. En su momento también comunicó que cualquier nación que tirara una bomba atómica contra otra nación le iba a explotar en las manos, y eso lo realizó con sus discípulos, alertando a los líderes mundiales. Y también otra actividad muy importante es estimular a todos los grupos de carácter esotérico en el mundo, no solo la Sociedad Teosófica. Y una de sus actividades más importantes de los últimos tiempos es la presentación del Agni Yoga a la humanidad, que era un yoga del futuro, y sin embargo fue presentado ahora, posiblemente porque los problemas mundiales no se van a solucionar con la mente intelectual, sino que se van a solucionar con el despertar del corazón, que es lo que hace el Agni Yoga. Así que el Maestro Moria y todos los maestros no se los ve, trabajan desde bambalinas, pero están muy actualizados. Del maestro Kuthumi, por ejemplo, que es el maestro de la enseñanza, así como el maestro Moria es el de la política, el maestro Kuthumi tiene libros en su biblioteca de todas partes del mundo y en todos los idiomas, y van siguiendo la evolución de la humanidad. Así que esperamos que este programa del próximo miércoles sobre el maestro Moria sea de vuestro interés y podamos, digamos, develar cuál es su naturaleza y dejar de imaginarlos en un cielo mítico o en unos planos internos que están alejados de la vida cotidiana de la humanidad. No es así. Eso vamos a tratar de conversarlo profundamente el próximo miércoles. Bueno, esperamos que esta sintonía de unidad haya sido de vuestro agrado. Les enviamos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.